En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Hoy es jueves 6 de junio y el abierto de esta mañana lo vamos a compartir con Cristina de la Hoz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Josep Ramoneda. Buen día, Josep. Días. Y se ha venido a disfrutar del caloret de Madrid, Javier Aroca. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. En este momento, en este episodio de clima propio de la canícula, como os decía Jordi Carbó. Y decíamos a las 7:30 que es una mañana extraña en la que se puede empezar a hilar el discurso del día con buenas noticias. Ese premio, reconocimiento como mejor restaurante del mundo del restaurante Disfrutar en Barcelona. A lo largo de la mañana estaremos allí en Disfrutar, donde han recibido esta distinción en la gala que se ha celebrado esta madrugada en Las Vegas, eso por una parte, y luego en lo que nos toca pues ya al gran común de los mortales, a todas aquellas personas que tengan hipoteca, aunque ya nos contaba también Javier Ruiz a esa hora, a las 7:30, que el efecto va más allá de las hipotecas, por ejemplo en las tarjetas de crédito, en las tarjetas bancarias. Es la decisión que vaya a tomar, que conoceremos a eso de las 2:15 de este mediodía, el Banco Central Europeo, cuya sede está en Frankfurt, y hasta allí se ha desplazado Jordi Fàbrega. Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Ha sido para poder ver con tus propios ojos esa decisión, en la medida, Jordi, en que no solo prevé el BCE bajar un cuartillo, esos 25 puntos básicos, los tipos de interés, sino que hoy nos tienen que dar pistas si esto es un cambio en la tendencia del precio del dinero, Jordi. Sí, porque está previsto y sabemos que va a haber hoy una bajada de 0,25 puntos de los tipos de interés. La duda es si estamos solo ante una bajada que va a tener continuidad en las próximas reuniones o si la de hoy va a ser solo flor de un día. En principio, hoy van a bajar los tipos de interés hasta el 4,25% y se espera que haya alguna bajada más de aquí a final de año, pero no va a ser un recorte seguido como sí fue el incremento del precio del dinero durante los últimos años. En todo caso, estamos ante una buena noticia, ante una primera bajada que tiene una explicación y unas consecuencias. La explicación es que ahora la inflación está más bajo control, no está en el 2%, que es el objetivo que tiene fijado el Banco Central Europeo, pero sí está cerca, está en el 2,6% en el último mes, en la media de los países con euro, por lo que el BCE puede levantar ya un poco el pie del acelerador. Uh-huh. Y las consecuencias son varias. La que más se notará, como decías, es el abaratamiento del crédito, los intereses que se pagan por los préstamos, por las hipotecas, por las tarjetas, todo lo que tiene intereses va a ser algo más barato. De hecho, la cuota de las hipotecas, por ejemplo, seguirá bajando, ya lo hizo en el último mes, unos 16 euros en el caso de la hipoteca media, y va a seguir bajando de aquí a final de año para todos aquellos que tengan una hipoteca variable. Y hay también una consecuencia más sobre el crecimiento, porque bajar los tipos supone una inyección a la economía, permite aumentar el consumo, permite aumentar la inversión de las empresas, y todo esto debe repercutir en algo más de crecimiento después de un año en el que la economía europea prácticamente ha estado estancada. Así que estas son las consecuencias más inmediatas de esta decisión, que conoceremos a las 2:15, y que nos debe despejar dudas sobre cuál va a ser el escenario de cara a los próximos meses en cuanto a más bajadas de tipos de interés. Pues te escucharemos ya en directo en tiempo de hora 14 contando la noticia justo en el momento en que se produzca. Jordi, muchas gracias. Hasta luego. Decimos muchas veces, Ramoneda, cómo trasladamos, o parece que se traslade esta sensación de incertidumbre, incluso miedo, viendo pues el escenario geopolítico, sobre todo con ahora mismo la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania. ¿Qué va a ocurrir, no? Ahora lo analizaremos también en el escenario post-elecciones europeas, y la traslación de ese miedo, de esa incertidumbre, siempre es la economía. De ahí la relevancia que empiezan a llegar señales de alivio. Sí, por supuesto, pero a mí me parece que las dos cuestiones fundamentales, las únicas que pueden llevar una cierta calma y una cierta tranquilidad a la ciudadanía, es que se afronten de verdad los dos temas sobre los que se construye el bienestar ciudadano, ¿no? Que es primero trabajo y segundo vivienda. Aquí está el eje de la cuestión, y evidentemente pues que bajen los tipos son cosas que ayudan y que alivian, pero
para mí la prioridad de las políticas de los gobiernos democráticos tendría que ser esta. Todo lo demás son efectos de este fenómeno central. Es decir, cuando vive una sociedad bien, cuando la vivienda está asegurada, que es una cosa que en este momento es muy complicada y muy precaria en muchos sectores de este país, y cada día además vemos más gente que no tiene una casa en la que vivir, y cuando hay el trabajo para todos, para el máximo trabajo posible. Cuando estas dos cosas funcionan, se puede avanzar. Cuando estas dos cosas no funcionan, siempre estaremos en situaciones límite. Esta semana hemos conocido, Cristina, ese récord en las personas ocupadas, y también el otro flanco, decía Ramoneda, la vivienda, el empleo, y el otro flanco es verdad que son los precios, es la inflación. Pero claro, siendo, digamos, capitales estos dos asuntos, dependen de la coyuntura internacional, y a veces el debate es qué pasa con guerras como la de Ucrania. Hay que recordar que la inflación se dispara a raíz de la crisis que hay de abastecimiento de una serie de productos básicos, empezando por los cereales que nos venían de Ucrania, que es el gran granero de Europa. Entonces, es muy difícil solucionar lo micro si no solucionas lo macro. Y lo que tenemos es una situación enquistada de una guerra que no da visos de ceder, que es el tema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y luego la cuestión de Gaza. Quizá la cuestión de Gaza tiene menos consecuencias económicas, ¿no? A pesar de la crueldad y de la masacre que se está produciendo contra el pueblo gazatí, pero es cierto que Europa tiene que afrontar, entre otras cosas, el debate sobre la defensa, porque a fin de cuentas también garantizar la defensa, garantizar la seguridad del continente, pues eso también redunda socialmente y genera la tranquilidad suficiente como para que nos podamos atender el resto de las cuestiones. Javier. Bueno, la tarea que le ha propuesto a los gobiernos Ramoneda de mejorar el empleo y la vivienda, bueno, es un sueño. Ojalá te hagan caso a ti, Giuseppe, y de camino a todos nosotros que apoyamos tu propuesta. En cualquier caso, tendría que ser sus prioridades, me parece. Sí, no, por supuesto, por eso quiero insistir en tu idea, porque me parece realmente acertada, ¿no? Pero después yo quisiera decir una cosa. Desde luego, estas medidas que se están tomando por el Banco Central Europeo es un acicate para los gobiernos democráticos y progresistas que lo están haciendo bien en Europa, y entre ellos el Estado español, al que no deberían de caérsenos los anillos por felicitarla por el éxito de sus políticas económicas, que ahora se van a ver mejoradas, creo yo, aunque no soy economista. Pero ciñéndonos a lo que es Europa y sus grandes retos, y a la vista de que tenemos unas elecciones a las que luego nos referiremos también, pero yo creo que para que haya buenas políticas, esas que tenemos todos en la cabeza, tiene que haber que buenos políticos, y esos buenos políticos tienen que ser democráticos y comprometidos con el bienestar de la gente. He estado ojeando algunos de los programas electorales de algunos partidos políticos de extrema derecha que se presentan, entre otros uno de aquí del Estado español, y la verdad es que es para tocarse la ropa. Es para tocarse la ropa no ya por las políticas que plantean insolidarias y absolutamente egoístas y que distorsionan la paz y los equilibrios sociales y por supuesto económicos, sino que es la destrucción del propio sistema. Es decir, lo que proponen los partidos de extrema derecha, lamentablemente apoyados por las derechas en algunos lugares, es sencillamente acabar con la Unión Europea, acabar con un proyecto político que con muchos defectos tiene que consistir y convertirse en un dique de un lugar en el mundo donde, por cierto, nacieron las luces, la Ilustración, y que debe recuperar esa política, esa sensación, esa cultura de Ilustración, alejarse de las guerras y procurar el bienestar de los europeos, y de camino procurando el bienestar de los europeos, que los europeos estemos en condiciones y en decisiones de ayudar a acabar también con los problemas del resto de la ciudadanía del planeta, ¿no? Y ya que se ha referido a Cristina a defensa, sí, ¿por qué no buscar una independencia y fortalecer el pilar europeo y acabar de una vez, no ya con que tengamos nuestras alianzas o dejemos de tenerlas, que también, sino con lo que hay que acabar es con las estrategias políticas del vecino ultramarino, porque nos está llevando a situaciones verdaderamente demenciales. Está bien que hablemos de esto al empezar, y luego volveremos en efecto a hablar de Europa y de las instituciones europeas a las que nos referimos siempre, sobre todo, pues en especial de cara a las elecciones del domingo al Parlamento. Pero una de esas instituciones europeas de la que dependen muchas cosas de nuestra vida cotidiana es el Banco Central Europeo. Decidimos
seguimos en este proceso de europeización, también transferir esa competencia, la monetaria nada menos, a una institución comunitaria, el BCE, en cuyas manos está fijar el precio del dinero. De ahí la trascendencia de la decisión que este mediodía se va a tomar en Frankfurt. En 20 minutos darán las 9, a la vuelta, la campaña en la que en efecto no se habla mucho ni de empleo ni de vivienda, ya saben que se habla de otros asuntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son casi menos cuarto ya. El abierto de este jueves lo compartimos con Javier Aroca, con Josep Ramoneda y con Cristina de la Hoz. Vamos a irnos metiendo ya en el escenario de la campaña española, que tiene en este momento dos patas. La pata jurídica, a la que iremos luego, y primero la parte política, para la que saludo a Guillermo Lerma. Hola, Guille, de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. A partir de esa imagen que decíamos a las 8, es la que ilustra buena parte de las portadas, diría todas las portadas de los periódicos, de los principales periódicos esta mañana aquí en España, que es el mitin en el que apareció ayer Pedro Sánchez, pero acompañado de su mujer, 24 horas después de que se conociera esa citación para el mes que viene, por cierto, como imputada de Begoña Gómez por el juez Peinado, y que fue aplaudida, vitoreada por la militancia socialista en Málaga, Guille.
Sí, era la primera vez que el presidente aparecía acompañado de su mujer en un acto público desde que el juez admitiera hace algo más de un mes a trámite esa denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, una imagen con la que Sánchez busca apuntalar la estrategia de su partido de cara a los comicios del domingo y que pasa por convertir la citación de su mujer en un revulsivo electoral para el PSOE. Gómez llegaba al acto de Benalmádena entre aplausos del público y de los dirigentes socialistas que se subían al escenario. ¡Gracias, Begoña! Hoy le dais una lección a todos esos de las paladas de fango, claro que sí. Querida Lina, querida María Jesús, querida Begoña, tenemos una fila espectacular de candidatas, de personas comprometidas. Toda nuestra solidaridad para ti, Begoña. Hablaba Juan Espadas, la candidata Teresa Rivera y el candidato del PSOE europeo Nicholas Smith. Todos ellos se refirieron de forma expresa a la mujer del presidente, que después agradeció el cariño de su partido, el partido que confía en que ese revés judicial a la mujer del presidente se transforme en el impulso definitivo para evitar una victoria del PP en las europeas del domingo. Así que el PSOE convirtió ayer ese acto, ese meeting, en un acto con la mujer del presidente del gobierno como protagonista. Sánchez, que llamó a concentrar el voto en la papeleta socialista, todo el voto progresista, dijo, para hacer una respuesta a Feijóo y Abascal. Yo os propongo que el próximo 9 de junio vayamos todos a votar, todos los zurdos y las zurdas, para pinchar el globo de la derecha en la ultraderecha, votando todas y todos al Partido Socialista. El presidente del gobierno, Sastre, que ayer evitó repetir en el mitin las críticas contra el juez, que sí que escribió en la carta publicada 24 horas antes. No escuchamos al jefe del Ejecutivo cuestionar abiertamente la decisión de Juan Carlos Peinado, que ha obligado a sus ministros en las últimas horas a hacer equilibrios para mantener el foco en el caso sin entrar al choque abierto con el Poder Judicial. Esta es la novedad políticamente más relevante de lo que vimos ayer, cómo esta imputación es utilizada también electoralmente por parte del Partido Socialista, porque lo que ya habíamos visto, José Coello, hola de nuevo, ¿qué tal, Sastre? Era la utilización política que de esto hace el Partido Popular. Sí, y en los 2 días de campaña que quedan, el PP va a seguir estirando el chicle de la supuesta corrupción que acecha al gobierno. Creen los populares que este marco les beneficia porque, dicen, moviliza a su electorado. De ahí que la citación de Begoña Gómez les haya dado un respiro al PP en una campaña que se le estaba haciendo larga. Cualquier voto que no sea para el PP maquillará el resultado del Partido Socialista y Sánchez lo celebrará como propio. Por eso yo os digo que no caigamos en la trampa, en su trampa del empate. Pide Feijóo movilización y es que su tono ha ido a más en los últimos días. Ha acusado a Sánchez de usar la Moncloa para su beneficio, de copar las instituciones y ha criticado que escriba cartas que ha calificado como lacrimógenas. Todo ello, según Feijóo, para tapar la debilidad del gobierno. La primera carta la escribió para ocultar la situación judicial de su pareja y la segunda carta la escribió para tapar su citación en el juzgado. Política, ética y moralmente es inadmisible la situación que vivimos en España. Y aún así, Sastre, en privado en el PP reconocen y no descartan que incluso con todo esto el contexto pueda beneficiar a Sánchez el próximo domingo. Josué Guille, gracias. A vosotros. Aroca, ¿en qué punto político dirías que estamos cuando faltan 2 días para que acabe esta campaña electoral? Pues mira, yo voy a intentar situarme un poco más alto que la media, no despuntar, pero un poco más alto que la media. Yo creo que de un momento lamentable, porque tanto desde la ofensiva de unos como la defensiva de otros se están obviando los grandes debates que hacen falta para construir una Europa mejor y una sociedad mejor, y nos estamos enfrascando, embarbascando, que decimos en mi tierra, en un problema absolutamente judicial que no tendría por qué haber ocurrido, porque si los jueces se portaran de una manera democráticamente admitida, al menos por la costumbre, pues probablemente este caso no existiría, ¿no? Sino que no significa con esto que acabe la responsabilidad del que la tenga si se demuestran, o de la que la tenga, sino que no intervendría en este momento. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, ¿no? A mí me parece lamentable que a estas alturas del sistema democrático español los jueces estén siendo un problema. Y lo están siendo. Ahora quizás, parece que ha surgido todo esto de nuevo. Me refiero a las coincidencias, las cronologías procesales con el momento político. Esto no es nuevo.
Lo que pasa es que a lo mejor desde Madrid hay otras cosas que se ven muy distantes. Hoy mismo, creo, o ayer, en el Diario de Sevilla, el Grupo Joly, se resaltaba como la cronología de la jueza Alaya siempre coincidía con los momentos más importantes desde el punto de vista electoral. No es nuevo. Luego, por tanto, hay una patología que hay que ir solucionando. O sea, no es de recibo que a los jueces, digo en general, con honrosas excepciones, no le importe que la democracia se pueda o se tenga que construir sin ellos, sin el Poder Judicial. Y a mí me da la impresión que, bueno, salvo honrosas excepciones, hay un silencio nauseabundo, una especie de omertad en la corporación judicial para no hablar, excepto de manera tímida, de lo que está pasando. Cuando se dice, bueno, es imprudente, no es oportuno el papel de determinado juez, pero no se acaba de atacar de verdad lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es ni más ni menos que el reclamo de protagonismo por parte del poder de los jueces, del partido de los jueces, el partido judicial, que ha decidido actuar como actor político. Y bueno, yo, independientemente de eso, luego podríamos hablar, ya entrando por debajo de ese nivel que yo pretendo situar, en la impudicia de Feijóo en lo suyo, centrando la política solamente en esto, y en la manera, digamos, cosmética desde el punto de vista comunicativo en la que se sitúa el Partido Socialista, ¿no? En donde, bueno, pues reclaman, por ejemplo, ayer, yo creo que fue un gran momento desde el punto de vista de la comunicación política el presentarse en un mitin con la señora Begoña Gómez. Eso da mucha fortaleza, eso transmite mucha imagen, transmite mucho, y hay que recordar, y me lo recordaba anoche, soy muy aficionado a la historia, que las falanges macedonias eran imbatibles. Y eran imbatibles porque dice el mito, no lo sé, porque combatían por parejas. Incluso Alejandro Magno se dice que su imbatibilidad y luego su perdición, porque la perdió, es porque combatía siempre con su pareja espalda con espalda. Y así conquistó el mundo. Veremos a ver si al final el PP, por equivocarse de estrategia, va a permitir que Pedro Sánchez y Begoña Gómez conquisten el mundo. Cristina. Hombre, yo creo que sería ingenuo pensar que en campaña no se aproveche todo por parte de unos y de otros. Entonces yo creo que no hemos nacido ayer en lo que es la actuación política. Podemos decir, nos hablan de las cuestiones europeas, es verdad. Se ha traído todo, digamos, al terreno doméstico porque entienden además que es la mejor manera de intentar movilizar al electorado. Todo el electorado le da su mensaje europeo y estas son unas elecciones que además se celebran solas, no coinciden con locales y autonómicas, y lo que nos están diciendo los distintos sondeos es que puede ser altísima la abstención. Entonces, trayéndolo al campo doméstico, es verdad que puede activar uno y otro. Sí, que a ver si creyendo que con esto vas a movilizar a todo el mundo, en realidad lo que estás consiguiendo es que todo el mundo se quede en casa. Sí, pero o desalentar el voto. Desalentar el voto, pero es verdad que tenemos una realidad, y es que no solo en España, es que las elecciones europeas, bueno, pues no son precisamente las que más movilizan. Desde que se conoció la condición de investigada de Begoña Gómez, yo lo que he escuchado en el PSOE y en el entorno socialista es que la anomalía era que estuviera siendo investigada y que no la llamara a declarar. Imaginaos si el juez lo hubiera llamado a declarar en la campaña de las vascas o en la campaña de las catalanas o ahora en la campaña de las europeas. Y hubiéramos tenido la foto del pasillo de Begoña Gómez. El juez podría haber anunciado la citación el próximo lunes. El lunes 10 dice, esta señora quiero que venga el 5 de julio, que había plazo, y no hacerlo en mitad de la recta final, evidentemente. Pero hay que contar con que ha evitado la foto de paseillo. Yo ayer, bueno, yo creo que sí, que lo que vimos ayer fue un salto cualitativo, lo que decía, me encanta Javier, ¿no? Lo de luchar por parejas, ¿no? Espalda con espalda. Ayer lo que vimos fue un acto de adhesión, pero no a unas siglas, a un programa, a un proyecto, no, fue un acto de adhesión al matrimonio presidencial. Y yo creo que eso es una escena, una imagen que en política, al menos española, yo no lo había visto así. O sea, no había visto sí, digamos, casi peronismo, ¿no? de la pareja Perón o de la pareja Kirchner. Fue un acto de adhesión. Begoña Gómez llevaba 3 meses sin aparecer en un acto de partido. No es que dejara de aparecer tras conocerse su condición de investigada, sino que llevaba 3 meses y se había implicado poco en todo el ciclo electoral que estábamos viviendo, incluso antes de que actuara el juez Peinado. Y creo que ayer asistimos a un nuevo modo de hacer política, al menos en España, que hasta ahora yo no había conocido. Josep.
Es un acto más de tradición monárquica que republicana, me atrevería a decir yo, ¿no? A mí realmente me parece lamentable el estado en que está en este momento la campaña. Es decir, me parece lamentable lo que ha hecho el PP de centrar la campaña en la cuestión de los problemas judiciales de Begoña Gómez. Me parece sencillamente una expresión más de la incapacidad del PP de tener una línea política y defenderla sin miedo, de defenderla con seguridad. Yo creo que Feijóo está debilitando mucho al PP, que el propio Feijóo puede tener la sensación de que se la está jugando y que se le están acabando las oportunidades y por eso es capaz de hacer cualquier cosa. Y me parece también lamentable que el PSOE haya saltado y aprovecharse esto, que quizás le favorezca, yo no lo sé, ya lo veremos, cuando la cuestión central es otra. Y la cuestión central de estas elecciones, la importante aquí en Europa, porque no es solo un problema de aquí, sino que es un problema de Europa, es que se están planteando como un plebiscito a favor del autoritarismo postdemocrático. Es decir, se están planteando como un plebiscito a favor de unas derechas que cada vez están más juntas y en la que la derecha tradicional cada vez hace más concesiones y está más dispuesta, ahora ya está haciendo guiños directamente, empezando por von der Leyen, con la extrema derecha. Y esta es la cuestión, esta es la gravedad de la cuestión y es el tema político central de estas elecciones europeas. Y es a este terreno al que se tendría que llevar a los electores. Evidentemente, al PP no le interesa que se note demasiado, porque le haría ya más deudor todavía de lo que es ya de la extrema derecha, y por tanto ya le va bien desplazar a otros en otra dirección, en otro sentido, ¿no? En el ruido este que siempre les gusta tanto, ¿no? Y yo desconozco si técnicamente, digamos, desde el punto de vista publicitario puede ser rentable para Sánchez, pero yo creo que en este momento no es esto lo que toca. En este momento lo que toca es plantear la cuestión central para los próximos tiempos. ¿La democracia resiste o el desplazamiento hacia el autoritarismo postdemocrático es imparable? Y esta es un test en toda Europa. Ese debate, sí, esa pulsión entre lo que está en juego y lo que se está dirimiendo aquí en clave nacional. Por aquí seguiremos también por el papel de la justicia de lo que hablaba Aroca, pero
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Lo venimos contando desde primera hora. La noticia internacional de la madrugada es la última masacre en Gaza. Medios internacionales elevan ya a 39 la cifra de fallecidos en un ataque israelí contra un colegio. Sergio Soto. Un colegio de la Organización de Refugiados Palestinos de la ONU en el centro de Gaza, en el campo de refugiados de Nuseirat. Entre los muertos hay varios niños, al menos 5. Israel acaba de comunicar que ha matado a 3 terroristas, dice, en la frontera con Rafah esta noche cuando intentaban cruzarla. No hace de momento ninguna referencia a este nuevo ataque masivo. Mientras, en Francia, jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo conmemoran el aniversario del desembarco de Normandía, que cumple hoy 80 años. En ese contexto y en el marco de la campaña electoral, l'Europe, elle est née grâce à la France. Elle ne doit pas mourir à cause de la France. El primer ministro francés, Gabriel Attal, acaba de pedir a los franceses que no dejen morir a Europa. Europa nació gracias a Francia, no debe morir, dice, por culpa de Francia, que puede enviar al Parlamento el mayor número de eurodiputados de extrema derecha al Parlamento Europeo. Esta misma mañana hemos conocido la clasificación de los mejores restaurantes del mundo y el número 1 es español, se llama Disfrutar, está en Barcelona, devuelve así a España el título de mejor restaurante del planeta 9 años después, aunque hay más representantes de nuestro país en esa lista. 3 de los 4 primeros son españoles. En el restaurante ganador, en Disfrutar, está el compañero de Ser Cataluña, Carles Couso. Buen día. Hola, buen día. Concretamente estoy sentado en una mesa del mejor restaurante del mundo después de una larga madrugada de nervios y tensión hasta que ha llegado este momento. The world's best restaurant 2024, sponsored by San Pellegrino and Aquapana, is Disfrutar. Los nervios han pasado a ser lágrimas, abrazos y emoción cuando han ganado el premio a Mejor Restaurante del Mundo, unos premios celebrados en Las Vegas. Los expertos los etiquetan de los Oscars de la cocina. De ese momento de excitación, ahora solo quedan algunas copas de vino de la celebración por lavar, y es que nos decía uno de los cocineros del restaurante que solo han dormido por los nervios y el horario de la gala 1 o 2 horas. Y claro, algunos ya se han ido a descansar porque en media hora ya empieza el turno para mediodía y vendrán a comer aquí los afortunados, unos 40 afortunados que ya esperan para hoy comer en el mejor restaurante del mundo, aquí en Barcelona. Bueno, a ver si llegamos. De los deportes Sampe, UCAM Murcia es el 11º equipo de la era ACB que consigue llegar a la final. Así que vamos a tener una final inédita y a la que se llega también con algo que nunca había sucedido. En la semifinal las 5 victorias fueron del equipo visitante. El técnico de UCAM Murcia, Sito Alonso, anoche en el larguero. La primera vez que se mete un equipo en la final sin ganar ningún partido en casa. Tuvimos la oportunidad de cerrar la serie en casa, pero no fuimos capaces, quizá por esa presión de estar en una final ACB que para un club como el nuestro no es muy habitual. Como se nos da bien, habrá que intentar ganar alguno de los dos fuera. Pues final que arranca el sábado en Madrid, Real Madrid UCAM Murcia, y del fútbol hoy se suman a la selección Carvajal, Nacho y Joselu. Mañana lista definitiva para la Eurocopa y viaje a Palma para disputar el sábado el segundo amistoso. Irlanda, ayer España 5, Andorra 0 en el primero.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Y con Cristina de la Hoz, con Josep Ramoneda y con Javier Aroca a las 9:06 de la mañana, a las 8:06 en Canarias, analizando el punto en el que está el debate político español a partir de, la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, citada a declarar en calidad de investigada para dentro de unas semanas, aunque el juez lo anunció antes, y a raíz de eso la reacción de la segunda carta que hemos conocido en estos últimos días del presidente del gobierno. Algunos asuntos, porque Aroca hablaba también del panorama judicial. Bueno, una de las novedades de la investigación, lo decíamos ya a primera hora también, es que la Fiscalía Europea mandó ayer a la UCO, a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la sede de la empresa pública Red. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. A buscar correos, ¿no? Sí, la UCO estuvo este miércoles en la sede de Red.es para pedir los contratos, ¿no?, y los correos electrónicos que estuvieran relacionados con las adjudicaciones de este organismo al empresario Juan Carlos Barrabés, que está investigando el juez Peinado por la presunta influencia que pudo tener en esas adjudicaciones Begoña Gómez, que era compañera de máster del propio Barrabés. Esta diligencia, Sastre, se produce después de que Juan Carlos Peinado, el juez instructor, informara a la Fiscalía Europea de su investigación por si pudiera haber fondos europeos comprometidos, y antes de que el Ministerio Público de la Unión decida si asume o no la causa, porque ahora mismo está inmerso en estas diligencias de comprobación en las que se enmarcan lo que ocurrió ayer en la sede de Red.es. Luego hay algo, Pedro, que estás explicando desde ayer aquí en la antena de la SER, de hecho apoyado en el audio, porque sabemos que del momento en el que empezó el proceso y las investigaciones del juez instructor, de Juan Carlos Peinado, respecto a la causa que ha terminado de momento con la imputación o con la citación como investigada de Begoña Gómez, él interrogó al director del Confidencial, que fue el medio que publicó estas cartas de recomendación. Recuerden que fueron una treintena de cartas de distintas instituciones y personas, entre ellas estas de Begoña Gómez. Y en el momento en que el fiscal pregunta al director del Confidencial por una información, por el contenido de estas cartas de recomendación y la trascendencia que tuvieron en la adjudicación posterior de los contratos a Barrabés, es ahí, Pedro, donde el juez interrumpe al fiscal y no le deja hacer la pregunta. Sí, la secuencia es reveladora, porque es que el juez interrumpe el interrogatorio del fiscal cuando estaba desmontando ese delito de tráfico de influencias que el pseudosindicato Manos Limpias atribuye a la mujer del presidente del gobierno en base precisamente a informaciones publicadas en prensa, a recortes de prensa, y declaraba el director del Confidencial al que el juez no le quiso preguntar por esas cartas de recomendación, pero el fiscal empieza su interrogatorio queriendo saber si de las informaciones que publicó este medio se podía desprender que Begoña Gómez hubiera presionado a los responsables de la adjudicación de los contratos que se investigan, esas 2 subvenciones para Juan Carlos Barrabés, que compartió ese máster con Begoña Gómez. Y la respuesta fue negativa, con lo cual alejaba un poco los indicios del delito de tráfico de influencias que se le atribuye. Después quiso saber lo mismo sobre esas 2 cartas de recomendación que publicó este medio y que ella suscribió para él. Y pasó esto. ¿Fueron determinantes o grado de influencia que pudieron alcanzar? No contesté esa pregunta. Esa pregunta es de contenido jurídico y el testigo viene a manifestar sobre los hechos que haya conocido con sus sentidos, sin perjuicio de que se reserve el derecho a no facilitar las fuentes. Y tú lo decías, Sastre, son cartas de recomendación que llevaban más de una treintena de firmas, entre ellas las de Gómez. Y, por cierto, el periodista reconoce en esa declaración que es normal este tipo de apoyos, este tipo de firmas en los procesos de contratación pública. Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Hablamos, es que hay novedad, y como hablabas de la situación judicial o del papel de los jueces, Javier, pues con esto se completa la descripción del escenario a esta hora. Bueno, pero a los que seguimos con una cierta proximidad, que no es infrecuente, porque la vida política española está infectada de casos, y además cada vez más continuos de lawfare, pues no es ninguna extrañeza, ¿no?, el comportamiento de este juez, ¿no? Y como decía antes, bueno, a lo más que llegan otros jueces a decir que hay anomalías en la instrucción, en la investigación, que hay imprudencia, pero ¿y qué más? O sea, ¿alguien se atreve a calificar desde el punto de vista jurídico la posición y la actuación de este juez? A mí la impresión que me da es que los jueces han decidido, bueno, como en otras corporaciones, no pisarse la toga. Y no se dan cuenta, en mi opinión, que el desprestigio y la falta de reputación de los jueces españoles es cada día más galopante, hasta tal punto que algunos apenas se pueden asomar a los Pirineos.
porque el VAR europeo los espera. Y bueno, yo creo que esto está degenerando en una descomposición de la confianza que tenemos, que deberíamos de tener la ciudadanía en la administración de los jueces, que es malo para la democracia. Y a mí me da igual que esto le perjudique a un partido o a otro, aunque está claramente perjudicándole a uno y a un candidato muy concreto y al presidente de la máxima magistratura en este país. Pero el problema, de verdad, yo sigo pensando que no es ese. El problema es la descomposición del Poder Judicial, que no solamente se manifiesta con la actuación anómala, siguiendo las palabras de algunos jueces, imprudente, siguiendo las palabras de otros jueces, ¿no? Sino se manifiesta en otras instrucciones, en otras actuaciones procesales y también en la propia renovación del Consejo General del Poder Judicial, denunciado incluso por magistrados europeos de altísima reputación. O esto lo solucionamos de una vez, o la juristocracia se apodera de la democracia española y probablemente la arruine. No es la primera vez que ocurre en la historia en donde los jueces han tenido un papel decididamente negativo para el advenimiento de totalitarismo, y me estoy refiriendo concretamente al papel que tuvieron los jueces en la República de Weimar y el posterior advenimiento del totalitarismo de Adolf Hitler. Josep. Es que estamos en este punto. ¿Cómo es que ya ni siquiera se habla de un hecho tan grave como que el Partido Popular reiteradamente desde hace años impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es una obligación, hay que cumplirla, y la impide por una razón muy sencilla, porque sabe que tiene o cree que tiene una mayoría favorable en su interior. Más politización de la justicia que esta es imposible, y en cambio no se hace nada para que se cumpla la ley, no se hace nada para que se haga una renovación que tendría que haberse hecho y que tendría que estar hecha ya, y ya ni siquiera se habla de ella como si fuera lo más natural del mundo. Esta es la gravedad de la situación, que la politización de la justicia y la judicialización de la política están en la escena, y están en la escena con actores en todas partes, y evidentemente cada vez salen más en el campo de la justicia los que están dispuestos a este juego, porque la circunstancia les arrastra en esta dirección, ¿no? Por eso es triste que tengamos que tener la vida política española desplazada en esta dirección en un momento en que esto es un síntoma también de ello, en que la cuestión central, ahora oíamos a Attal, el primer ministro francés, como decía también, la cuestión central de estas elecciones son las consecuencias que puede tener para Europa, que pueden situar a Europa, digamos, en una situación de crisis gravísima si la extrema derecha y la derecha combinadas se imponen. Y esta es la realidad. Y el caso francés en este sentido es extremadamente relevante. Una personalidad del nivel de Emmanuel Macron no ha sido capaz de evitar que la extrema derecha esté en condiciones de aparecer como favorita en las próximas elecciones presidenciales francesas. Es decir, que Marine Le Pen pueda ser presidenta de Francia. Como el Partido Socialista se ha casi borrado de la escena, ahora Rafael Glucksmann lo está recuperando un poco, se ha casi borrado de la escena sin capacidad para intervenir en esta lucha contra el avance imparable de la alianza derechas-extrema derecha, el autoritarismo postdemocrático. Este es el problema de fondo, y aquí estamos perdiendo el tiempo con juegos más o menos lamentables, pero parece con repercusión mediática a partir de lo que en el fondo tendría que no ser nada más que una anécdota judicial. Cristina. Bueno, la realidad también nos dice que aunque mañana se renovara el Consejo General del Poder Judicial, que lleva pendiente la renovación 5 años, la Audiencia Nacional seguiría investigando la trama del caso Koldo, y los jueces de Plaza de Castilla seguirían decidiendo qué temas asumen y qué temas no. Es decir, entendiendo la gravedad de que está pendiente la renovación de un órgano constitucional, o sea, nada más ni nada menos, pensar que esto llevaría a otro tipo de justicia y que los jueces no harían según qué cosas, yo creo que es dar al Consejo General del Poder Judicial unas competencias que no tiene. Al final también existe la autonomía de los jueces para determinar si abren diligencias por un caso u otro, o la Audiencia Nacional para investigar si hay una trama corrupta o no. En todo caso, es al juez o a la Fiscalía a la que le corresponde determinar si las cartas que firmó de recomendación Begoña Gómez, que a mí
por lo menos sí me parece una imprudencia, siendo la esposa de quien era, del señor que dirige este país y que gobierna este país, están vinculadas o no con que la UTE de la que formaba parte Carlos Barrabés hubiera recibido ayudas. A lo mejor eso es indemostrable, porque no existió una consecuencia directa y una influencia directa. Los compañeros del Confidencial se limitaron a dar la información, no a hacer ninguna lectura sobre si esto inclinó la balanza a favor de un empresario que se está pendiente de su declaración, entre otras cosas, porque está gravemente enfermo, pero que también va a comparecer ante el juez. No, hombre, empezando por lo último, los medios de comunicación, no todo, pero sí una parte muy importante, están inmersos en una carrera por las audiencias, por los clics y también por demostrar sus influencias a partir de una perversión de la democracia que consiste en pensar que las audiencias y las ventas son más legítimas que el voto. Y no, la democracia se cuenta en voto y no en audiencias. Y las audiencias no se pueden transformar en influencias maléficas para el sistema democrático. Pero dicho esto, hombre, si se publicaran de pronto en España, yo he visto algunas muy curiosas, cartas de recomendación escritas por políticos, por familiares de políticos y por allegados, y de pronto las viéramos todas en conjunto, a lo mejor había que reinventar otra vez el país, ¿eh? Porque la carta de recomendación ha sido el género epistolar recomendatorio, siempre ha sido pues a lo mejor sería interesante que se publicara, muy frecuente, y que alguno incluso confesara que ha llegado donde ha llegado por una carta de recomendación. Pero eso, como tú bien dices, en principio no es delito. Y además ocurre otra cosa, dos cosas que quiero decir, pero no me quiero meter en Honduras procesales. La primera, que bueno, la UCO ya dio su opinión en su momento. Ese prestigioso cuerpo de seguridad español que se llama la Guardia Civil y que tantos piropos merece por la parte más reaccionaria de la sociedad española. Y sin embargo, ese cuerpo, muy prestigiado por otra parte, pues ya dijo que no había nada que hacer. Y después, otra cosa, sí, podemos hablar mucho de la Fiscalía Europea. Lo mismo que ya no hablamos de la Comisión de Venecia, por cierto. Aunque la Comisión de Venecia no pertenece a la Unión Europea, pero de pronto ya nadie hable de la Comisión de Venecia. Y ahora hablamos de la Fiscalía. La Fiscalía Europea Anticorrupción interviene siempre, no porque se trate de Begoña Gómez o porque se trate de la mujer del presidente. La Fiscalía Europea Anticorrupción interviene siempre cuando se trata de fondos que de alguna manera u otra están vinculados a los fondos europeos. Y hoy día en España, cualquier actividad, incluso el contrato de alguno de nosotros, raro que no tenga alguna relación con un fondo europeo. Ahora seguimos con el debate. Permíteme, Cristina, porque quiero todavía introducir algún elemento más, pero antes está aquí en la mesa el jefe de internacional de la SER, que es Pablo Morán. Hola, Pablo, buenos días. Sastre, buenos porque días, hay una última hora vinculada con una convocatoria que no esperábamos del ministro Álvarez para dentro de unos minutos. Una convocatoria urgente que nos ha llegado hace escasamente un cuarto de hora. Nos convocan efectivamente a las 10 de la mañana para un anuncio importante, nos dicen, del ministro de Exteriores relacionado con Israel, con nuestra crisis diplomática, la crisis diplomática que mantenemos abierta con Israel después del reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Recuerda que la reacción de Israel ha sido de amenazas por parte de su ministro de Exteriores a través de las redes, también con la amenaza de cerrar nuestro consulado en Jerusalén si España seguía atendiendo, seguía tramitando gestiones a los palestinos de Cisjordania en ese consulado. El ministro había prometido una respuesta serena y firme, coordinada también con los otros dos países que reconocieron el Estado palestino, con Irlanda y Noruega. Había prometido una respuesta serena y firme a estas amenazas, a esta reacción en definitiva de Israel, y efectivamente esta convocatoria todo apunta, Sastre, a que se va a realizar un anuncio importante relacionado con este asunto, con esta crisis abierta con Veremos Israel. Porque en efecto, como dice Pablo, hace unos días que estábamos esperando esa respuesta. De momento hay esta convocatoria, ya veremos a partir de las 10 de la mañana, de la que les daremos cuenta y que se produce, también hay que recordar el contexto, a 2 días de que acabe la campaña electoral de las europeas. Pablo, nos vas contando. Gracias. Las 9:20, las 8:20 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Después de lo que pueda querer decir el ministro Álvarez en esa rueda de prensa, en esa convocatoria imprevista a la que nos han convocado los medios a las 10 de la mañana, teníamos en el abierto de esta mañana con Josep Ramanoida, con Javier Aroca y con Cristina de la Hoz el debate sobre el punto del debate político-judicial que hay en España. No, sobre el tema de la UCO. Yo creo que en este país durante muchos años hemos considerado que los informes de la UCO eran poco menos que una cosa comprobada, juzgada y condenada. Y los informes de la UCO son un elemento más que tiene el juez. Tanto si la UCO dice, como en el caso de la trama Koldo, que hay indicios de criminalidad y de corrupción, como se dice que no los hay. Es decir, pero siempre, Cristina, es un elemento que tiene el juez y que luego, oye, pues luego está pues quien acude, los testigos, los imputados o no. Es decir, puede ser un elemento más o menos importante, pero los informes de la UCO, que es verdad que les hemos dado una importancia capital cuando... Bueno, se le han dado algunos medios de comunicación. Le han dado muchos. Yo recuerdo que en Cataluña la palabra de la Guardia Civil era palabra de Dios. Pues alabado no, Señor. O sea, pues lo era y los medios lo defendían. No son así. Cosa juzgada, Bueno, pues ni condenada, ni confirmada. Son un elemento más sobre la mesa del juez. Desde siempre he venido defendiendo eso. Y lo de la Fiscalía Europea, efectivamente tienes razón. La Fiscalía Europea también vio, por ejemplo, los contratos de mascarillas del hermano de Ayuso. Claro. Decidió que no había nada, pero sí actúa desde el momento en que entiende que pueden estar comprometidos fondos europeos. Claro. Hay otra decisión judicial. Alfonso Ojea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, ¿cómo estamos? En este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Junta Electoral ha pedido que se impida una concentración el día de reflexión y el día electoral, los días 8 y 9 de este mes, el sábado y el domingo, porque cree que puede tener una lectura política. Es una concentración, en principio, para rezar el rosario. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a pesar de que se han impedido otras manifestaciones, creo que por ejemplo hay una marcha por la seguridad vial, una marcha ciclista por la seguridad vial que se ha impedido, considera en cambio que el rezo del rosario a unos pocos metros de la Puerta de Ferraz, Alfonso, es una concentración que debe autorizarse. Sí, lo considera porque dice que la Junta Electoral Provincial de Madrid no ha razonado jurídicamente en esa prohibición de estas dos concentraciones para rezar el rosario, pero atención, que mutan en rezar el rosario contra la aprobación de la ley de amnistía. El rosario vale para todo porque nos salva a todos. Entonces, que además lo reconocen los propios convocantes en su recurso, bueno, pues dice la sección 10ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal madrileño, que como no hay razonamientos jurídicos suficientes en ese recurso para impedir estas concentraciones, prevalece siempre el derecho constitucional a la manifestación, en definitiva, esa libertad tan importante en un Estado democrático como es la libertad de expresión, y que por eso se autoriza la realización de esos rezos tanto el día 8, jornada de reflexión, como el día 9, jornada de votación. No sabemos si hay cercanos a este punto del número 74 de la calle Ferraz, pues algún colegio electoral. Pero lo cierto es que también hay que decir que en este caso la abogacía del Estado, bueno, pues se lo ha puesto bastante fácil a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque lo único que dijeron desde la Junta Electoral Provincial es que no estaba prohibido por ser jornada de reflexión y prohibido al día siguiente por ser jornada de votación. Y me vas a dejar añadir un dato interesante. Muchos de nuestros oyentes y vosotros conocen a un filósofo que falleció en 2017 que se llamaba Zygmunt Bauman y que hablaba de que el mundo actual es un mundo líquido, donde no hay instituciones sólidas. Bueno, pues mira, el pasado 18 de enero, salvando también la diferencia de jurisdicciones entre la penal, que es la que vamos a hablar ahora, y la contenciosa no administrativa, que es la que ha decidido esto, bueno, pues el juez García Castellón imputó por un delito de terrorismo a Tsunami Democratic, porque en las elecciones generales del 2019, en la jornada de reflexión, bueno, hubo una serie de conciertos en la Universidad de Barcelona, según la Guardia Urbana, era un montaje mínimo con un generador y tuvo una escasa repercusión, y el juez consideró que ese concierto en jornada de reflexión era un delito de terrorismo. Por eso hablo de lo de Zygmunt Bauman y la realidad líquida, salvando por supuesto la diferencia de jurisdicción, una es penal y la otra es contencioso administrativa, pero vemos cómo los órganos jurisdiccionales sobre una misma cosa
pueden determinar situaciones muy distintas. Absolutamente. Alfonso, gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Di, Josep. No, realmente estamos en la España eterna, ¿no? En nombre de Dios, católico, por supuesto, todo está permitido, ¿no? Es la actuación de este juez que ha autorizado el rezo, solo se puede entender desde TSJ, no es un juez, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Tribunal Superior, sí. Imagínate, todavía más. Sí, por eso digo. Pues no sé, me parece que es extraordinariamente significativa, ¿no? A mí siempre, la verdad es que a mí nunca me han gustado mucho estas limitaciones y esto de que la jornada electoral, la jornada preelectoral no se pueden hacer manifestaciones, siempre me han parecido requisitos un poco extraños, ¿no? Y por tanto me preocupa poco que se manifieste quien quiera, pero estando este requisito establecido, autorizar un rezo en las proximidades del enemigo, pues realmente no deja de ser una muestra de tantas, es que vemos tantas que ya cuesta creer lo contrario, ¿no? De politización de la justicia, es que es difícil encontrarle otra razón. Bueno, llamativo cuanto menos es. Sí, es muy llamativo, pero siguiendo el hilo de Ramoneda, si se tratara de analizar los argumentos jurídicos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bueno, hay debate, ¿no? Hay debate en la línea que defiende Josep o en la línea que defienden otros opinadores sobre este tema, pero yo creo que aquí no hay nada, esto no tiene nada que ver con argumentos jurídicos. Yo creo que esto tiene que ver con argumentos políticos. De nuevo, coincide el cronograma de actuación de gente que se ha quitado las vestiduras rituales del alto magisterio que tiene, me refiero al Poder Judicial, y que se pone la camiseta del partido, ¿no? Y en ese sentido actúan. Pero fijaros una cosa, había una frase que utilizaban mucho los miembros del integrismo nacional católico, que decían: el pueblo que reza el rosario unido permanece unido. Quizás al grito de unidad del integrismo nacional católico es por lo que los jueces han autorizado este rezo comunitario del rosario. Es incomprensible no entender esto como un acto político. Lo del rosario evidentemente es un pretexto y además tenemos antecedentes de cómo han terminado muchas de estas concentraciones en los aledaños de las puertas de Ferraz. O sea, aplicando la legislación actual, luego podemos entrar en un debate sobre si nuestra ley electoral está actualizada, por ejemplo, la no poder publicar desde sondeos, es decir, hay muchas cosas, la jornada de reflexión que no hay en otros países, bien, pero si nos atenemos a lo que es la actual legislación, si no se pueden hacer actos políticos o manifestaciones políticas el día de reflexión y el día electoral, esto evidentemente es un acto político. Y yo no sé si ha habido una intencionalidad por parte del TSJM, pero es verdad que la crónica se hablaba de que a lo mejor la abogacía del Estado tampoco había hecho bien su trabajo y había dado por supuesto que esto se tenía que prohibir sin dar la argumentación jurídica, que creo que debe ser muy elemental, o sea, que no hay que ser muy avispado de que esto se trata de un acto eminentemente político. Y por esas diferencias que señalaba Alfonso, ¿no? Entre cosas que han sido penalizadas, no impedidas, sino penalizadas, y de qué manera en jornadas de reflexión, pero y otras cualquier que son aplicación de la justicia vamos a encontrar distintos criterios. Bueno, y por ejemplo lo que ha sido, por ejemplo, en cuestiones de libertad de expresión, en lo que es nuestra actuación profesional, hay criterios de todo tipo. Lo que pasa es que muchos jueces visquean siempre por el mismo ojo. Muy breve, Josep, que quiero cerrar el tema. Simplemente que lo que es evidente es que la politización de la justicia en estos momentos en este país es abrumadora. Este es el problema. En un momento hablamos de la situación en Europa.
José Luis Sastre. Es algo que está planeando de alguna manera desde que hemos empezado este abierto. Empiezan las elecciones al Parlamento Europeo con más de 350 millones de ciudadanos que tienen ya desde hoy, porque en Países Bajos se empieza a votar hoy y hasta el domingo en su mano la composición de la Eurocámara para la próxima legislatura. Saben que en Europa son de 5 años. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Que, por cierto, se estrena como corresponsal en Bruselas, así que, Enrique, toda la suerte que la vas a necesitar, porque aterrizar en Europa, nada menos, y hacerse cargo de la corresponsalía comunitaria antes de unas elecciones, en fin, el reto no es menor y, además, dime. Sí, un momento intenso, decía. Sí, desde luego interesante periodísticamente. Para contarnos que, bueno, las elecciones, decía Enrique, que han empezado ya a abrirse las urnas porque en Países Bajos ya están votando. Sí, los neerlandeses son los primeros en votar de forma presencial, Sastre, acudiendo al colegio electoral papeleta en mano, porque Estonia está votando ya desde el lunes de forma online. Es el único país de la Unión que permite el voto electrónico, por lo que la primera imagen de colegios electorales abiertos la tenemos ya esta mañana en Países Bajos, desde las 7:30 de la mañana, país donde se espera una baja participación y un triunfo sólido del Partido Populista y Ultra, que ganó las elecciones en noviembre y que va a liderar el próximo ejecutivo. Podría llevarse entre 8 y 9 escaños de los 31 asientos en juego. Es el Partido de la Libertad del populista Geert Wilders, cuyo candidato cerraba la campaña anoche diciendo: queremos derribar Europa desde dentro. Mañana será el turno para Irlanda y de República Checa. Situemos, Enrique, cómo van las encuestas y la fotografía del Europarlamento que dejan. Bueno, el liderazgo del Partido Popular Europeo es indudable, como viene siendo habitual. Hay encuestas que le dan hasta 30 escaños por encima de los socialistas y demócratas. Volverían los populares, por tanto, a ser la formación mayoritaria en la Eurocámara, 170 escaños, seguido de los socialistas, que podrían hacerse con entre 140 y 145, aunque la disputa sigue, y esto es clave, en la tercera posición, que sigue muy ajustada. Aunque los reformistas y conservadores europeos, el grupo de extrema derecha de Meloni o Vox, superaría ligeramente a Renew Europa, el grupo liberal liderado por Renacimiento, que es el partido de Emmanuel Macron. Hay encuestas que sitúan ya a los liberales en cuarta posición, aunque en cualquier caso con una diferencia de 1 o 2 escaños de la extrema derecha. Recordemos, esa extrema derecha, la de los conservadores y reformistas europeos, con la que sí se abre a pactar Ursula von der Leyen, que con esta proyección de escaños tiene muy difícil reeditar ese equilibrio de fuerzas que ha sostenido a su comisión, la de populares, socialistas y liberales. En cualquier caso, la extrema derecha podría hacerse en total con casi el 20% de los votos, porque se presenta, recordemos, dividida. Tenemos a Identidad y Democracia, que sería la quinta fuerza política, se llevaría 68 escaños, ese grupo ultra de Salvini o Le Pen. Los verdes se harían con 55 escaños, la izquierda europea 38 y los no inscritos 76. Enrique, pues seguiremos hablando hoy bastante además, así que un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hemos hablado mucho estos días de la situación en Italia, por ejemplo, estamos hablando a diario de la campaña aquí en España. ¿Y qué ocurre, si hablamos de Europa, qué ocurre con su eje fundacional? ¿Qué ocurre con ese eje del que se ha hablado tanto históricamente y que tanta importancia tiene en el futuro de Europa, que es el eje franco-alemán? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Alemania? Donde es preocupante en este último país la violencia, ya saben, y los ataques contra políticos, de los que estamos hablando también con mucha frecuencia. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días. Carmen, cuando empezó la campaña ya eran decenas los políticos progresistas que habían sufrido alguna agresión por parte de colectivos ultras, pero ahora también ha sido atacado un político de extrema derecha. Al gobierno y a la Fiscalía alemana les preocupa este clima de violencia que se instala en una parte muy vulnerable, digamos, de la sociedad, y en muchos casos está detrás, y así se investiga, la ideología ultra. Desde luego, Sastre, esta campaña electoral será recordada por la violencia política, con agresiones sobre todo a cargos socialdemócratas y de los verdes. En estos ataques, como comentabas, los detenidos tenían vínculos con la extrema derecha. Es significativo que la presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, abriese la sesión parlamentaria ayer con estas palabras. Nadie tiene derecho a atacar a otras personas por sus opiniones, sus creencias políticas o su religión. Queridos colegas, todos y cada uno de nosotros somos responsables del clima político en nuestro país. Esto incluye, sobre todo, tratar con respeto las opiniones diferentes.
Como decías, la ultraderecha también sufre ataques, el más grave el viernes con la muerte de un policía en Mannheim. Como consecuencia, el canciller acaba de decir ahora mismo en el Parlamento que quiere que se pueda volver a deportar a criminales graves a Afganistán y Siria. El problema con los ataques a la ultraderecha, Sastre, es que los aprovecha para crear crispación, aunque sea mintiendo. Ayer, por ejemplo, Alternativa por Alemania informa a los medios de que uno de sus políticos ha sido atacado por 3 hombres, uno con un cuchillo, tras destrozar sus carteles, después de lo que había pasado el viernes. Incendiaron las redes. Finalmente, la policía y la fiscalía explicaron que en realidad no fue un cuchillo, sino un cúter, y que no fueron 3, sino un solo joven con claros signos de enfermedad mental. Recuerden que incluso los partidos de su familia echaron al AfD hace unos pocos días en el inicio de esta campaña porque su candidato llegó a relativizar el papel de las SS. Dijo que no todos los miembros de las SS nazis eran unos criminales. Bueno, al hilo de todo esto, Carmen, ¿cómo se presentan las elecciones? ¿Qué dicen las encuestas allí? Bueno, Alemania llega a estas europeas desinflada. El crecimiento del país, con un 0,2% hasta marzo, se ha ido ralentizando, y esto en el plano político, ¿cómo se traduce? En malestar social y en una baja estimación de voto para los partidos del gobierno. A socialdemócratas, verdes y liberales se les acusa de no dar suficientes respuestas. De esto se beneficia la conservadora CDU, que sería ganadora con un 30% de los votos, pero sobre todo la ultraderecha. Sus muchos escándalos les han hecho bajar de un 20 a un 14% en intención de voto, pero el ataque de Mannheim podría darles alas y auparles hasta el segundo puesto. En cuanto a los temas que valoran los alemanes en estas europeas, la paz es ahora una cuestión crucial, seguida de la seguridad social y la inmigración. El que fuera asunto estrella de las europeas de 2019, la protección del clima, baja hasta el 4.º puesto. Sin embargo, este es uno de los temas preferidos por los jóvenes, de los que se espera una gran movilización, porque en Alemania ya van a poder votar a partir de los 16 años por primera vez en estas elecciones. Interesante eso. ¿Cómo será ese voto de no solo los jóvenes, sino los más jóvenes respecto a lo que siempre consideramos los jóvenes, que si se puede votar a partir de los 16? Pues nos vas contando, Viñas, muchas gracias. Hasta luego. Y ocurre si este es el eje franco-alemán, vamos al eje francés, que además nos coge ante unas celebraciones trascendentales para el futuro de Europa en la conmemoración del 80º aniversario del desembarco de Normandía, que cambió la historia de nuestro continente. Homenajes a los que asisten decenas de veteranos internacionales, miembros de la resistencia francesa, que están sirviendo para reivindicar el espíritu de sacrificio ante la barbarie de los nazis. Decía ayer este veterano francés de la Segunda Guerra Mundial: los jóvenes de hoy harían lo mismo que hicimos nosotros. Esto le decía mientras Emmanuel Macron honraba en este aniversario del desembarco. Siguiendo las conmemoraciones en Normandía, estará nuestro corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenos días. Buenos días, José Luis. Esas son las conmemoraciones de este desembarco, que tienen su acto central ahora mismo en la playa de Omaha, con la participación de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. Allí está Biden, está Scholz, está Zelensky. El que no va a asistir esta vez a los homenajes es Putin, Vicens. En la conmemoración de hace 10 años sí que estuvo Putin, cuando ya había invadido Crimea, pero en esta ocasión, desde el Elíseo, se ha considerado que no se podía invitar a ninguna autoridad rusa por la actual guerra de Ucrania. Durante la primera jornada, Macron homenajeó a los resistentes y también a las víctimas de los propios bombardeos de los aliados, como en el acto al que asistimos en la ciudad de Saint-Lô, donde fallecieron 500.000 de personas porque las octavillas de los aliados para avisar a la población cayeron demasiado lejos. Oui, 8 décennies plus tard. La nation doit reconnaître avec clarté et force. Sí, 8 décadas más tarde, la nación tiene que reconocer con claridad y fuerza a las víctimas civiles de los bombardeos aliados en Normandía y por todo nuestro territorio, afirmaba el presidente francés sobre unas muertes de civiles que se calculan entre 50.000 y 70.000, unas palabras que resuenan con la actualidad, con las nuevas guerras en marcha, y una cita este domingo con las elecciones europeas en que la candidata macronista aparece muy debilitada, y el presidente intenta, con esta secuencia internacional, contrarrestar las elevadas intenciones de voto de la ultraderecha. Gracias, Vicens. Pues esta es, Josep, la situación a la que te referías al principio, ¿no? Es en este punto en el que está Europa. Absolutamente. Yo creo que el caso francés y el caso Macron es muy relevante. Los esfuerzos de Macron han sido inútiles para frenar la extrema derecha y, insisto, a mí me parece que estas elecciones será muy importante la dimensión de la participación, será significativa, una alta participación con unos resultados como
digamos, previsible sería realmente inquietante. Será preocupante, digo, la parte interesante saber la participación, pero el hecho decisivo es que estas elecciones van a determinar el futuro de Europa, si pasa por una alianza entre la extrema derecha y unas derechas cada vez más acomodadas a las presiones de la extrema derecha, o si se recuperan, renacen o buscan puentes los que han articulado la Europa contemporánea, es decir, los partidos conservadores liberales y las socialdemocracias en regresión en los últimos tiempos. Este es el desafío de estas elecciones, y por eso me parece que son insignificativas, importantes, y no podemos perder de vista la grave amenaza que hay sobre la democracia en este momento. Y lo que tiene de simbólico a veces y de caprichoso el calendario, que todo esto, Aroca, se esté produciendo justo ante los actos tan simbólicos, ¿no?, de homenaje que están difundiendo ahora mismo en la señal en directo los grandes canales de referencia del mundo, que es ese homenaje a los 80 años del desembarco de Normandía. Sí, pero la historia deberíamos de aprenderla de una manera crítica, ¿no? A mí me sorprende muchísimo el triunfalismo francés, que aparece en todas las fotos de las victorias, cuando la Francia de Vichy y la Francia del mariscal Pétain fueron un aliado imprescindible de la Alemania nazi. Y digo esto porque el fenómeno, lo que ocurrió con Alemania no se puede entender tampoco sin la alianza con otras derechas extremistas de toda Europa, Francia, Italia, Croacia, Ucrania, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es la reflexión que quiero hacer, y por eso lo que me preocupa fundamentalmente es la lección alemana. Porque lo que la señora Ursula von der Leyen esté dispuesta a pactar con la extrema derecha significa que la derecha alemana no ha aprendido la lección. Y seguimos en lo mismo. Por tanto, sí, hay que reaccionar, porque precisamente del eje franco-alemán y de la voluntad de que no hubiera más guerra y luchar contra el totalitarismo surgió el primer tratado del carbón y el acero, para buscar la paz. Si hoy día eso no se consigue y los europeos no reaccionamos y nos damos cuenta del peligro, no ya de la extrema derecha, sino de la alianza de la extrema derecha con la derecha convencional, es que no hemos aprendido la lección histórica y no estamos dispuestos a asumir de que la Europa de las libertades, la Europa del progreso está en peligro. Y hay que decirlo a las claras. Cuando alguien hable de Meloni o de Le Pen, oye, a mí me preocupa que no digan abiertamente que son dos fascistas, porque es que es lo que son. Cristina, brevemente. Por un lado, muy brevemente, es verdad que Francia lleva décadas intentando reescribir su historia de la resistencia, porque fue colaboracionista en muy buena medida. Pero dicho esto, Vox basa parte de su estrategia electoral en decir que conservadores y socialdemócratas en Europa votan lo mismo. Es que yo creo que ese es uno de los elementos fundacionales de la Unión Europea tal y como la conocemos. Que las dos fuerzas tractoras que han creado la Europa que tenemos ahora después de la masacre de la Segunda Guerra Mundial sean capaces de ponerse de acuerdo, y espero que sigan siendo los principales aliados. Claro, la gran duda es si sumarán una mayoría suficiente sin el concurso. Bueno, hasta ahora ha habido concurso de liberales, sí, pero si sumarán una mayoría suficiente para que efectivamente la socialdemocracia y los conservadores europeos sigan colaborando en la Europa del futuro. Permitidme cambiar de registro porque hemos empezado este abierto conectando en Frankfurt, donde puede llegar hoy la buena noticia de la rebaja de los tipos de interés, y decíamos, bueno, es una mañana extraña porque hay otra muy buena noticia. Carlos Cano, el especialista en información de gastro en la cadena SER. Hola, Carlos. Hola, Sastre, ¿qué tal? Y es que resulta que se ha confirmado que el mejor restaurante del mundo es Disfrutar, de Barcelona. Sí, ha quedado número 1 en la lista de 50 Best que se ha presentado esta noche en Las Vegas, esta mañana en España, pero no solo eso, sino que el restaurante Echevarri ha quedado el número 2, Diverso el número 4, una noche muy buena, la verdad, para la gastronomía española. Oriol Castro es uno de los 3 chefs del restaurante Disfrutar y nos está escuchando. Oriol, buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en buenas noches, pero muy buenos días aquí. Bueno, claro, es que ya no debes saber ni la hora que es, entre el desfase horario y además que es que sois el mejor restaurante del mundo. La verdad que sí, que es una cosa increíble, que a veces lo puedes soñar de pequeñito y dices es muy difícil, imposible, ¿no? Y hemos llegado a conseguir el mejor restaurante del mundo y es una cosa brutal. No tiene palabras para poderlo escribir. Oye, ahora que ya ha pasado, ¿cómo es que has dicho que era una sorpresa cuando habéis recibido el reconocimiento? Si estabais como favoritos en la gran mayoría de las quinielas. Bueno, puedes estar favorito, pero tienes que tener los pies en el suelo y saber que hoy puedes estar y mañana no puedes estar en estas listas, ¿no? Y éramos muy conscientes y estábamos muy preparados mentalmente de pues
pues no poder estar en el número 1. Podíamos estar en el 5 o en el 7 o en el 8 o en el 10, ¿no? O sea que por eso una sorpresa, y no nos habían dicho nada y la sorpresa ha sido máxima, ¿no? ¿Qué cambia ahora? Es decir, una vez tienes esta distinción, una vez en todo el mundo se dice que el Vértigo tiene que ser asombroso, que tu restaurante es el mejor restaurante del mundo, a partir de ahora, ¿qué cambia en el restaurante y qué cambia para vosotros? Mira, no, en principio en el restaurante no tiene que cambiar nada, por lo general es una trayectoria y tienes que tener las ideas muy claras y una línea a seguir, ¿no? Y nosotros eso lo tenemos muy claro, seguiremos siendo los mismos, haremos la misma gastronomía y seguiremos haciendo creatividad, ¿no? O sea que esta base es lo primero, ¿no? Y después lo que más te cambia es que el cliente viene con una predisposición pues mucho más elevada, ¿no? Con una exigencia o unas expectativas muy grandes, ¿no? Pero nosotros seguimos siendo los mismos. ¿Y por qué crees que sois el mejor restaurante del mundo? ¿Qué hay en Disfrutar que no haya en ningún otro sitio? Bueno, en esta guía pues valoran muchos factores, ¿no? Piensa que aquí esa valoración son periodistas, foodies, cocineros también del gremio, ¿no? Yo creo que aquí nos han valorado pues nuestra trayectoria, nuestro rigor, nuestra constancia, nuestra forma de ser, ¿no? Y sobre todo nuestra creatividad, ¿no? Y esta creatividad que compartimos con todo el mundo para que todo el mundo se pueda aprovechar, ¿no? Ya costaba reservar, ahora supongo que costará un poco más. Hay que decir que, claro, Disfrutar no es barato, creo que son 290 euros el menú, aunque tenéis otras opciones que son más asequibles, ¿no? Bueno, tenemos este menú, que ahora tenemos solamente un menú que vale este precio, y tenemos dos vertientes, un menú clásico, un menú nuevo, y aparte tenemos una parte experiencial donde tenemos una mesa que llamamos la mesa viva, ¿no? En la parte de la cocina de creatividad. Tú ya llegaste al número 1 cuando trabajabas en el Bulli. Exacto, tienes toda la razón. Nosotros, bueno, a veces la gente dice que tenemos mucho mérito porque estuvimos durante 5 años en el Bulli, teniendo 3 estrellas Michelin, siendo 5 veces el mejor restaurante del mundo, pero sí que es verdad que cuando salimos del proyecto del Bulli montamos compartir cada queso, un proyecto nuestro para aprender que era un negocio, y después montamos Disfrutar y hemos subido desde abajo de todo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y pausativamente, ¿no? Y en estos 10 años hemos llegado a conseguir esta cima que es increíble. Oriol Castro, que es junto a Eduard Chatruc y Mateu Casañas, uno de los chefs de Disfrutar, desde hoy, mejor restaurante del mundo. Oye, este precio no se va a tocar, ¿no? Con la distinción, lo vais a mantener, que ya no, es, que es mucho dinero. No se toca, pues nosotros es mucho dinero y entendemos que para poder ir a un restaurante de este tipo es un sacrificio, ¿no? Es así. Oriol, cuidado que la celebración es en Las Vegas, así que, bueno, vosotros veréis. Tranquilo que no paramos, si estamos hablando con gente, ahora está Eduard aquí con el móvil atendiendo, prensa, Mateo también, y es una parada eso. Un abrazo, enhorabuena y gracias. Venga, pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias por pensar en nosotros. Hasta luego, un saludo y enhorabuena. En todo caso, Carlos, es un reconocimiento, otro más, a la gastronomía española. Sí, un reconocimiento importante. España ya ha tenido 3 restaurantes en el número 1. Primero fue el Bulli, luego fue el Selle Can Roca, ahora es Disfrutar. Así que un reconocimiento para toda la comunidad gastronómica. Gracias, Carlos. 8 minutos y las 10 de la mañana.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Me acostumbré a un frenético ritmo donde la pereza a mí me consumió. Cómo pelear contra la ciencia. Chemistry came from somewhere above. Ana Usde, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Sergio Castro. Muy buenas. Las cosas que vamos, o algunas de las cosas que vamos a hacer, que hemos preparado para el magazine a partir de las 10 de la mañana. Sí, las curvas que tienes Exacto, sí. que tomar ahora. Bueno, pues llega el Ministerio de Ciencia y Tecnología y a nuestros ministros, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, se suma hoy un asesor, digámoslo así. Viene Miguel Ángel Criado, periodista, autor del libro Calor, un trabajo de investigación sin precedentes sobre los efectos de la crisis climática en España. Y es una persona que, como todos nosotros, incluso ya además a nivel profesional, ha hecho ese viaje pues de pasar a ser un niño pequeño, ¿no? Que a lo mejor, pues yo que sé, mataba pájaros a perdigonazos o jugaba, ¿no? Pues de una manera en la que ahora ya pues no consideramos que se juegue. Así que es un periodista medioambientalmente comprometido que estará con nosotros ahora. Y después vamos a abrir un nuevo... ¿Por qué te ríes, Sergio? No, es que lo había escrito él. Es que no me he sentido identificado. Bueno, ¿no se ha interpretado bien tu texto? Yo diría que es una versión muy libre, muy libre. Me he perdido. Bueno, en Amigos Alegres recibimos hoy la visita de David Serrano, que solamente por haber dirigido Días de Fútbol ya le tenemos que estar eternamente agradecidos, así que le vamos a conocer hoy un poco mejor, nos vamos a hacer su amigo y va a estar con nosotros a partir de las 10:30. La llegada de la primera mujer a la presidencia de los Estados Unidos de México, Claudia Sheinbaum, que es como me ha dicho Gillian que se dice, Sheinbaum. Sheinbaum. Es que aquí en cada boletín lo decimos de una manera diferente. Sí, bueno, ya unificaremos. Pues el hecho de que sea la primera mujer en la presidencia de los Estados Unidos de México nos lleva con Lola Pons a que hablemos hoy de las contribuciones de la lengua mexicana en el español. Venga, y ahora voy a improvisar. Venga. Javier Ocaña, en su sección de cine, nos va a hablar de las expectativas con las que llegamos a ver una película y si se cumplen o no, porque la verdad es que nadie llega limpio casi nunca a ver una película. De prejuicios. Porque has visto el cartel, un tráiler, sabes quién es el director. Vamos a hablar de Hitman, vamos a hablar de Exmaridos y de la última sesión de Freud. Y vamos a terminar, tienes cita con Ainhoa Aguirregoitia en Al Diente, como tú lo quieras decir, hoy con gastronomía fronteriza. Vamos a hablar de aquellos ejemplos en los que la comida acaba siendo una mezcla de 2 o más países. Entre la gastronomía del final de Ainhoa y ahora que acabamos de hablar con uno de los 3 de disfrutar, pues chicos, se me está haciendo la boca agua, pero me ha dicho Cristina que se va a desayunar ya, así que claro. Pues Javier, apúntate, tú que hoy estás aquí, aprovecha. Sí, yo soy muy austero, yo con un cafelito me conformo. Javier Aroca, Cristina de la O, Josep Ramoneda, gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.